palabras que hemos escuchado son las de la justificación, que es una, y está en toda la carta, pero también está la santificación, el proceso. Entonces, no, quería yo integrar eso, aunque creo que ahí está, pero a lo mejor hay algunas otras palabras, otra forma de expresarlo e incluirlo. Eso es lo que yo estaba pensando. Ok. O un consejo. Sé que cuando van a estudiar la carta hay muchos temas que Pablo habla. Eso es obvio. Ahora, cuando hablamos de contestar por qué escribió este autor este libro, esta gente en este momento, no se trata de enlistar o de vaciar todos los temas, por así decirlo, que Pablo habla en su carta, sino que al leer, al tener un panorama de la carta, al investigar un poco de Pablo, cómo lo funda, por ahí lo mencionaste, los estima porque los vio desde nacer, ¿no? Eso no viene en la carta, pero viene en hechos. Entonces estás tomando un poquito del trasfondo de cómo nace de la historia de Filipos. Luego hablan ustedes, la mayoría, del amor que Pablo tiene por los Filipos. Eso lo vemos en la carta, eso se percibe en la carta. También la preocupación por los hermanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en un resumen es, como repito, no traten de poner todos los temas que habla Pablo, pero sí traten de poner un poco de su, de Pablo mismo, como lo funda, como acaban de escuchar. También hablen un poquito, sí, de lo que la carta llama a la iglesia, como que se expresa, que se ve, pero repito, no es una lista de todo ya lo que habla, no es el propósito del resumen. Y también un poquito, si se puede, del trasfondo de los lectores originales. ¿Por qué digo un poco de esto? Porque hicimos tres cosas: investigar información del autor, información de las circunstancias que estaba pasando la iglesia en ese momento cuando la carta se escribió, y su historia, su trasfondo. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que cuando leas este resumen, puedas tener un panorama de qué trata la carta. No que ya seas muy específico todos los temas que aborda. ¿Sale? Esta es solo una pequeña aclaración. Más adelante vamos a hacer ese trabajo. Ahora solo es para que tengas un panorama. ¿Sale? Para que no se preocupen de que hay temas que tal vez viste que habla y no lo mencionas en tu resumen, por ejemplo. ¿Sale? Sale. Ok, Gracias. ¿los demás? Sí. Yo, Excelente. pastor. Sí, hermano. Bueno, el apóstol Pablo escribe precisamente esta carta a la iglesia de Filipos, porque él es quien les presenta el evangelio, pero también tiene una relación de amor muy cercana con ellos. Y esto tiene que ver cómo ellos lo tratan. Desde que inicia el evangelio, encontramos al carcelero de Filipos, cuando después del acontecimiento, él los lleva, digamos, tiene ese vínculo de su familia con él. Lo mismo con Lidia, la vendedora de púrpura, lo mismo, hay una relación estrecha que los identifica con sus familias. Entonces, de alguna manera, esto crea un vínculo, una cercanía, y de ahí vemos de que al crecer la iglesia, ese vínculo continúa. Sí. Y al continuar este vínculo, ellos se preocupan por él, son los únicos que le apoyan en cuanto a podríamos decir, un apoyo de manutención para las necesidades de él. Y esto, pues él lo agradece y les reconoce porque pues son una congregación que económicamente no están tan bien. Entonces, ¿cómo es recíproco el apóstol Pablo con ellos al estar al tanto de ellos? Tan es así que a lo mejor no puede estar físicamente con ellos, sin embargo, está al tanto de ellos a través del envío de sus amigos más cercanos de él, o gente de la misma congregación que van
a ver al apóstol Pablo. Entonces eso habla de que con todo de que él está en la cárcel, ellos se siguen, el apóstol Pablo sigue preocupándose por lo que ellos viven, y el apóstol Pablo está al tanto de lo que está pasando. Okay. Tan es así que las cartas que él escribe van en alusión y con la certeza de que él sabe lo que está pasando, y en función a eso es que él les escribe lo que ellos viven. Muy bien, gracias hermano. Quisiera animarles, como dije, la idea de este curso no es que como vamos a pasar el paso 1, ya dejamos atrás este trabajo y ya no vamos a hacer nada, no, todo lo contrario. Miren, esto es como una bola de nieve y es en serio. Si ustedes no hacen el trabajo del paso 1, se les va a juntar. Y después no quisiera que cuando llevamos 3, 4, digan, es que no estoy entendiendo, pastor, y no tengas a dónde acudir como referencia. ¿Qué quiero aconsejar con esto? Es muy sabio que lo que ustedes me están comentando, traten de ponerlo por escrito, ¿sale? Traten porque ahora sí que nuestra memoria va a desaparecer. Ahora está fresco, pero aquí en 2, 3 meses, lo que estamos diciendo ahora, pues ya no va a ser igual. Y otra cosa, ¿por qué escribirlo? Y déjenme darles un ejemplo. A manera solo para ustedes, lo hice en forma de lista, pero les voy a compartir, por ejemplo, cómo lo tengo una lista, porque me ayuda a acudir a ello, y les voy a decir por qué lo tengo así, por qué estoy insistiendo que ustedes lo escriban también. A ver, permítame. Aquí está. Vean, por favor, cómo tengo mi pequeño resumen de por qué escribió Pablo esta carta a los filipenses. Noten que puse 5 cosas en forma de lista. Lo tengo en mi trabajo también en forma de redacción, pero esto lo hago para que sea más preciso. Primero, para expresar a los filipenses su gratitud por su apoyo desde el primer día hasta ahora. Segundo, para darles noticias de su situación actual. 3, para animarlos a que continúen comportándose como es digno del Evangelio. Y ahí puse como ejemplo, combatiendo con valor, que sean humildes, unánimes, serviciales, obedientes, perfectos, no manchar su testimonio, etc. 4, llenar sus mentes y sus corazones de gozo espiritual por cualquier situación. Y 5, para pedirles que tengan en alta estima a Epafrodito y a los que son como él. Si notan en esta lista, no aparece que el amor que Pablo tiene por ellos, no aparece cómo los funda la iglesia, lo tengo en otro trabajo. Yo lo que hago aquí es que hago manera de lista porque quiero tener lo que para mis propósitos es relevante. ¿Por qué es importante que lo tengas por escrito? Primero, para que en un mes puedas comparar cómo ya progresaste. Su resumen que ustedes están entregando ahora, hermanos, es su primera base nada más. Eso no va a quedar así. Ustedes lo van a enriquecer, lo van a mejorar, lo van a pulir, pues, ¿no? Porque hay todavía trabajo que van a investigar. Así que, hermanos, mi consejo, por ejemplo, es que se escriba su resumen, porque, repito, conforme va avanzando este curso, vas a regresar a tu resumen y probablemente lo vas a modificar, porque vas a tener mayor claridad de unas cosas que vas a empezar a ver que ahora ustedes todavía no están viendo. Y es normal, porque todavía no estamos viendo el cuadro completo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Así que lo que yo estoy animándoles es que entonces todos, por favor, puedan hacer ese resumen y puedan estar compartiéndolo. Repito, ¿por qué? Porque después, conforme vayamos avanzando, ustedes van a adquirir nueva información, van a observar nuevas cosas, y eso va a hacer que vuelvan a su resumen de ahora y la van a mejorar. La idea es que cuando acabe el proceso del estudio del libro, ya tu resumen ya quede pulido. Esto que están entregándome hoy no es como ya va a quedar. Ese solo es la primera fase. Todavía viene lo demás y la van a mejorar.
Por eso, hermanos, yo les ruego, si todavía no tienes tu resumen, hagan el resumen. ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas de esto, hermanos? Y cuando está listo, pueden compartírmelo. Por ejemplo, voy a compartirles lo que Josué Chino me envió. Y a la pregunta contesta él, el apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses para agradecer el apoyo recibido en el transcurso de su ministerio, darles noticias sobre él mismo, expresar su amor por ellos, que son la iglesia que Dios le permitió fundar, además de aconsejarlos y animarlos a continuar gozosos en la vida cristiana, a pesar de las tribulaciones y la pobreza en la que se encontraba. Ese es el resumen del hermano hasta ahora. Entonces, la idea es que cuando acabemos de estudiar los 4 pasos, este resumen, Josué lo pueda mejorar todavía, lo puede enriquecer. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, hermanos? Así que lo que yo les pido a todos es que si los que no han hecho su resumen, háganlo para que lo tengamos. Y los que ya tienen, revísenlo y la van a comparar dentro de 1 mes, 2 meses y van a ver que ya va a cambiar su percepción. Hay cosas que van a cambiar que ahora ustedes están poniendo. ¿Bien? ¿Preguntas, hermanos? Entonces, del paso 1. Entonces, si yo dijera, vamos a estudiar la Biblia, ya dijimos que de entrada tienes que pensar en 2 procesos. Estudio el libro y el estudio del pasaje. A la hora de estudiar el libro, básicamente voy a contestar una pregunta. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Eso es lo que voy a trabajar en el paso 1, el análisis del contexto histórico del libro. Eso es lo que es su nombre técnico. Pero para contestar esta pregunta tengo que informarme de 3 cosas. Información del autor, información de los lectores originales, sus circunstancias, y información del trasfondo. Y para eso, pues ya les di su hoja, su guía del paso 1, basta con que lo leas y vas a dar cuenta que otras preguntas que tienes que tomar en cuenta a la hora de estar investigando esas 3 áreas. Bien, preguntas de aquí, hermanos. Hermanos, buenas noches. Hola, hola. Les comparto lo que yo hice y ya también para que, igual y como comentaba el hermano, ¿no? Después ya vaya mejorando, pero sí hice la tarea y se las comparto. Dice, Pablo cuando llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, se da cuenta que no hay suficientes creyentes. Entonces establece una iglesia en su mayoría de gente gentil y estos creyentes ocuparon un lugar muy especial en su corazón. Dieron apoyo financiero sin que se les fuera solicitado. Pablo envía esta carta por medio de Epafrodito para agradecerles y fortalecer su fe en Cristo y lo tengan en alta estima. Excelente, eso es lo que hermano. yo escribí. Eso, excelente. Cada quien está tomando ciertas partecitas, ¿no? Y eso es bueno. Ahora ustedes ya saben, si solo lo comentas, pues ahora vienen muchas ideas, pero no hay nada como sentarse y obligarte a pensar y escribirlo. Ese es el beneficio de sentarse a escribir, porque te obliga a ordenar tus ideas, que es lo que quieres decir. Y la buena noticia es que en 2 meses vas a ir ahí porque está escrito. No vas a digabar, ya lo puedes mejorar. ¿Bien? ¿Alguien más quiere compartir? Ok, hermano César. Puse que el apóstol Pablo escribió esta carta en la primera iglesia que estableció en Europa, en Macedonia, primeramente para dar gracias a los creyentes por los apoyos que le habían brindado de sus necesidades cuando él estaba encarcelado. También preocupado por las falsas enseñanzas que se habían introducido en aquella iglesia. Y también aprovecha para exhortar a los hermanos a tener valor, confianza. Los exhorta a vivir y tener valor de acuerdo al evangelio y ser congruentes con el evangelio. Termina la carta con reiteradas exhortaciones hacia el gozo cristiano. Ok, excelente, hermano. Entonces, conserven lo que tienen ahora y lo leemos dentro de 1 mes y vamos a comparar
que ha cambiado. ¿Les parece? Y los que no lo han hecho, por favor, háganlo, porque si no, esto va a hacer que después digas, no estoy entendiendo el curso y ya no voy a entrar. ¿Sale? Que no sea eso motivo. Muy bien. Como ustedes ya saben, ahora déjenme compartir otro material, otra parte. Por cierto, les voy a enviar al ratito mis diapositivas para que puedas ir a ellos y puedan repasar la clase. ¿Sale? Entonces, aquí está. El análisis de un libro de la Biblia. Y bueno, ustedes saben que en este proceso hay dos pasos que se tienen que, cuatro pasos, una disculpa, me enredo tantito porque hago otras cositas acá y me enredo. Bueno, en el análisis de un libro de la Biblia hay cuatro pasos, ya dijimos, ya estuvimos trabajando el estudio del contexto histórico del libro, pero ahora falta analizar la estructura de un libro y falta identificar el lugar del libro, en este caso de la carta, en un contexto bíblico, y eso es lo que voy a explicar. Quiero aclararlo acá. El orden, hermanos, entre el 2 y el 3 no importa, no es relevante, no es a fuerza, tiene que ser el 2 y luego el 3. Por cuestión de que quiero que ustedes aprendan con respecto al contexto bíblico, quiero tomar el 3, quiero enfocarme el número de identifica el lugar del libro en su contexto bíblico. Miren, hermanos, al final de este punto, así como ustedes entregaron un resumen del estudio del contexto histórico de la Carta de los Filipenses, van a entregar un resumen del lugar, del papel que juega Filipenses en su contexto bíblico. Ya les voy a explicar qué es eso. ¿Sale? Por eso, como dije, es muy importante que no te atrases. Así que quiero trabajar con ustedes el contexto bíblico en la Biblia y cuando acabemos ese paso regresamos a la estructura del libro. Les voy a enseñar cómo se estructura un libro y al final vamos a llegar a la gran idea del libro. Pero para poder llegar a la gran idea de la Carta de los Filipenses, tuvimos que haber hecho el paso 1, 2 y 3. De otra manera, no se va a poder. ¿Sale? Así que vayamos repito, al punto número 3. Identifica el lugar del libro en su contexto bíblico. Y bueno, voy a mostrarles una gráfica. Al rato mismo les va a llegar esta gráfica. Permítame. Esta gráfica, hermanos, a partir de ahora, por así decirlo, ya los va a acompañar en todo este curso. Esta gráfica es muy importante para ustedes. Ya les voy a mostrar. Ya lo están viendo, dice Ministerio Desplegado. ¿Sí? ¿Lo tienen, hermanos? Perdón. Sí, sí lo tenemos. Ok, gracias, hermano. Gracias. Perdonen que voy a voltear a ver otro lado porque lo tengo aquí en otra pantalla. Miren, cuando hablamos de la Biblia, hermanos, el pastor que a mí me enseñaba o que me mostró esta gráfica, se llama Chip Gatto, él le llama el ministerio desplegado, pero tiene varios nombres. Algunos le ponen la historia de la redención, otros le llaman la historia de la salvación. Cualquiera de que lo quieras poner, la historia de la redención, historia de la salvación o el ministerio desplegado, como gustes, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Ahora, lo que está haciendo esta gráfica, les voy a mostrar en un momentito, ustedes pueden ver que está dividido básicamente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La división entre uno y el otro es una cruz que representa a Jesús. Bien.
Y vamos a ir viendo cómo el Antiguo Testamento juega un papel importante que nos va a llevar a Cristo, que simboliza la cruz, y luego cómo el Nuevo Testamento parte de la cruz para pastorear a la iglesia. Bien, habiendo dicho esto, lo que voy a estar haciendo a partir de ahora se le llama teología bíblica. Yo siempre uso un ejemplo muy sencillo, no es nada técnico, no es nada profesional, pero lo hago con el fin de que podamos tener claridad de qué estoy haciendo. Cuando escuchen ustedes la palabra teología bíblica, hermanos, estamos hablando de estudiar la Biblia como un todo, de manera completa, de manera general. Porque, y esto es precisamente lo que representa esta gráfica que ustedes tienen en pantalla. Decía yo en pequeñas ilustraciones que la teología bíblica es como un pastel, de manera completa, porque ves de manera completito el pastel. Pero ustedes han escuchado teología sistemática. Y la teología sistemática lo que hace es que, por así decirlo, va a cortar una rebanada de un pastel y la va a examinar, la va a poner en un platito aparte y la va a analizar. La teología sistemática lo que hace es que analiza temas de la Biblia, la creación, el pecado, quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo se aplicó la redención, cuál es justificación, qué es santificación, qué es glorificación, qué es los últimos días, qué es el infierno. La teología sistemática se encarga de analizar temas, sistematiza la Biblia. Ese es su trabajo y es un excelente trabajo. Ahora, sin la teología sistemática, pues no sabríamos tanto como sabemos ahora de varios temas de la Biblia, del que quieras. Desde qué dice la Biblia acerca del matrimonio, qué dice la Biblia acerca de la muerte, qué dice la Biblia acerca del bautismo, del pacto, de la gracia, del cielo, de lo que quieras, de los ángeles, de Dios, de Satanás. Es el trabajo de la teología sistemática, que analiza temas muy específicos, ¿sale? De la Biblia. Pero la teología bíblica, hermanos, deja por un lado los temas y pone sobre la mesa toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y te va a mostrar que aunque ciertamente la Biblia tiene muchas cosas, muchos temas, diferentes autores, diferentes épocas, te va a mostrar que realmente la Biblia está contando una sola historia, la historia de la redención, que a mí personalmente me encanta esa frase, historia de la redención. De hecho, en su gráfica lo pueden ver en la parte de abajo, historia de la redención. Es el nombre que yo me gusta más usar, pero de pronto lo vas a ver como historia de la salvación y otros lo van a llamar el misterio desplegado. Ahora bien, voy a ir explicando esto. Primero, estoy seguro que esta parte tú la has escuchado, ustedes lo conocen. Permítame. Ok. El pastor, su trabajo que hace, esto no es gráfica mía, este repito, es del pastor Chip Gatto, uno de mis maestros de teología bíblica. Y él lo resume de esta manera. El ministerio desplegado dice, la Biblia es una historia que se despliega. Y quiero subrayar esa palabra, se despliega. Porque, hermanos, a ver, ¿han visto como un acordeón cuando se despliega, se estira? O a veces, tal vez ustedes han visto, por ejemplo, aquí tengo mi servilleta, no sé si, bueno, no sé si no lo están viendo, pero imagínense cualquier cosa que se pueda abrir, se pueda hacer como un boletín. Primero ves solo una parte, luego lo abres un poquito más y ya se revela otra cosita y lo vas extendiendo y ya va a revelar, se va desplegando. Miren, hermanos, la Biblia es una historia que se despliega. Desde el principio, cuando se muestra la historia redentiva, no se mostró de manera completa. Por ejemplo, vayan a Génesis 3:15, por favor. Buscan en su Biblia. Génesis 3:15.
Génesis 3, permítame, yo estoy también leyéndolo. Todos sabemos este pasaje. Génesis 3, 15, dice, bueno, dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es después de que Dios está sentenciando el pecado del ser humano y está dando la sentencia a Adán y a Eva. Dios le va a decir tanto al hombre como a Satanás mismo, le dirá, voy a poner enemistad, lo voy parafraseando, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente de Satanás y la simiente suya, la de Eva. La simiente de Eva, te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. Quiero hacerles una pregunta, y por favor ayúdenme. ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva escucharon esto, inmediatamente pensaron en Jesús? ¿Ustedes creen que ellos vivieron luego la cruz de Cristo y vieron a Jesús clavado en una cruz? No, No, ni idea. porque lo único que sabían hasta allí que se les reveló, por así decirlo, la primera página del misterio desplegado, es que va a venir uno que le va a pisar la cabeza a Satanás. Eso es todo. Eso era su evangelio. Esas eran sus buenas noticias. ¿Sí? Si Adán y Eva nos pudieran compartir su plan de salvación, por así decirlo, su evangelio, sus buenas noticias, iba a ser, Dios dice que va a venir un descendiente de Eva que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Eso es todo. Ellos no tenían idea de que va a venir Abraham, de que va a venir Isaac, va a venir un pueblo, van a venir profetas, van a venir reyes, jueces, ni idea. Lo único que sabían era una promesa que se había dado. Lo que yo intento mostrarles, hermanos, es que la Biblia va revelando poco a poco su historia de redención. De qué manera Dios va a redimir al ser humano. Solo en la primera parte dice que va a ser un descendiente de Eva. Sigo leyendo lo que tienen en la página. La Biblia es una historia de la que se despliega y dice la página acerca de la creación, de la caída de la creación. Ustedes saben que los primeros dos capítulos de Génesis habla de la creación, de la caída de la creación, Génesis 3, y la redención de la creación. A partir de Génesis 3:15, donde yo les leo, hasta Apocalipsis. Esto es lo que está mostrando esta gráfica, que hay una historia de redención que la Biblia cuenta desde que el mundo fue creado, va a caer en pecado y empieza la historia de la redención hasta una nueva creación. Cielo nuevo y tierra nueva que dice Apocalipsis. ¿Qué voy diciendo hasta esta primera parte? La Biblia, hermanos, aunque tiene 66 libros, insisto, y muchos temas, realmente solo están contando una sola historia. Y se llama la historia de la manera en que Dios va a redimir o va a rescatar al pueblo de su caída en pecado. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? Ahora, espero que sí. Si tienen duda, por favor, saben que puedes activar tu micrófono y puedes preguntarme hasta acá. Sigo mostrándoles en esta gráfica. Si la historia de la redención, si la Biblia, hermanos, cuenta solo una historia y la historia de la redención, miren lo que va a suceder, miren lo que hace la teología bíblica. Nos dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento dice, es acerca del Hijo de Dios, el Mesías, quien vendrá en futuro, quien vendrá a salvar al mundo de su caída en pecado y a gobernar sobre él. ¿Por qué dice la teología bíblica que el Antiguo Testamento es acerca de Jesús? Porque Jesús mismo en Lucas dirá que los profetas, la ley, los salmos hablan de él, tratan de él. Lo que hace la teología bíblica, hermanos, es que te va a decir todos los libros del Antiguo Testamento
están hablando de Jesús. Todos están hablando de Jesús. De alguna otra manera nos va a llevar a Jesús. Está contando la historia de la redención que Dios está haciendo a su pueblo a través de Jesús. Por eso la teología bíblica te va a decir, el Antiguo Testamento es acerca del Hijo de Dios. Miren, hermanos, cuando te pregunten de qué trata el Antiguo Testamento, ciertamente hay muchas cosas que vas a poder decir del Antiguo, pero hay una cosa que tienes que saber. Todo eso está contando realmente una historia y es acerca de Jesús. ¿Ok? Y así llegamos a la cruz y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice el Nuevo Testamento es acerca del Hijo de Dios. Exactamente igual que el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice la teología bíblica. Pues el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, es acerca del Hijo de Dios, el Mesías, pero a diferencia del Antiguo, el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo y a gobernar sobre él, y quien un día regresará para juzgarlo y a consumar su salvación. Hasta aquí creo que este es como un repaso. Yo sé que de alguna manera sabías que el Antiguo habla de Jesús y el Nuevo habla de Jesús. Pero es necesario que yo haga esto para que vayas viendo que la Biblia va contando una sola historia. Muy bien, déjenme avanzar un poquito más. Van a ver en esta gráfica que aquí dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, el Pentateuco. Bueno, lo que hace la teología bíblica es que nos ayuda a decir qué papel juega el Pentateuco en la historia redentiva. Esto es importante, hermanos. ¿Qué papel juega el Pentateuco en la historia de la salvación que Dios inició desde Génesis 3:15? Entonces la teología lo resume así. El Pentateuco o la ley es el registro de la creación. Permítame, un segundo. Ok. Es el registro de la creación, de la caída y del principio de la redención a través del Hijo primogénito de Dios, el recién formado pueblo pactal de Dios. Bueno, cuando lees el Pentateuco, solamente estás leyendo cómo inició la historia de la redención. Eso es lo que está diciendo. Es el registro o es el principio, cómo se dieron los primeros pasos. Ahora, cuando vas a leer los profetas, fíjate cómo te vas acercando en la Biblia. Pasas del Pentateuco, pasas de la ley y llegas a Josué, llegas a Jueces, a Samuel, a Reyes, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Cuando lees los profetas en el Antiguo Testamento, vas a darte cuenta, dice la teología bíblica, que estos libros registran primero el registro del pueblo pactal de Dios, el cual repentinamente o constantemente va a estar fallando, va a estar fracasando, no va a estar cumpliendo con las condiciones del pacto que Dios les va a pedir. Así que los profetas, eso es lo que narran estos libros, fueron enviados para corregir al pueblo de Dios, puesto que ellos constantemente se han alejado, y con tal de reafirmar la fidelidad de Dios a sus promesas, de salvarlos a ellos, y los profetas anuncian de una restauración para el pueblo. Así que cuando leemos los profetas, hermanos, vamos a ver cómo los profetas van a anunciar juicio por un lado, pero por el otro lado van a estar anunciando que Dios va a rescatar a su pueblo. Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Al rato voy a detenerme más a fondo. Y cuando leemos, por ejemplo, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, los libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ellos lo que van a mostrar es que cómo han sufrido un exilio. Ya
lo repasaremos en su momento. El pueblo de Dios se va a dividir, reino del norte, reino del sur. Así que los escritos van a tener dos mensajes. Primero, una esperanza se mantiene para el pueblo de Dios. Este es un mensaje que vas a ver en los escritos en el Antiguo Testamento. El pueblo ha pecado, pero hay una esperanza que se mantiene para el pueblo de Dios. Segundo, ellos, el pueblo de Dios, ilustran a quién es el verdadero cumplidor del pacto y redentor, el Hijo de Dios, el Mesías. Para que no se enreden, hasta aquí. Lo que yo quiero ir mostrando poquito a poco es que el Antiguo Testamento, hermanos, la teología bíblica nos ha hecho el favor de decirnos, vean cómo desde el principio, desde Génesis, está narrándonos qué es lo que Dios está haciendo para restaurar al ser humano de su pecado. Por eso se le conoce como historia de la redención. Ahora voy un pasito más adelante. Voy a regresar a esto todavía. Ok, permítame mencionar algo más acá. A ver, ok. Así como el Antiguo, el Nuevo Testamento dijimos que habla también acerca de Cristo Jesús. Y la diferencia, hermanos, después de que Cristo viene, que se va a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento habló, es que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a narrar precisamente cómo fue el ministerio de Jesús. Registra su nacimiento, registra su vida, su muerte, todo su ministerio, cómo va a venir cómo él está formando un pueblo por el cual él va a gobernar. De eso hablan los evangelios. Y luego la historia, que es solo un libro en el Nuevo Testamento, que es Hechos, nos va a narrar cómo van a ser un nuevo pueblo pactal, un nuevo pacto, y cómo ahora Dios va a obrar a través de su iglesia, a través del Espíritu Santo. Y eso hará que el evangelio se extienda, como Jesús dijo, a todas las naciones. Y ojo aquí, hermanos, esto es muy importante lo que voy a decir acá. Voy a decirlo muchas veces más adelante, pero esto es mis primicias. Cuando llegas a las epístolas, que Filipenses es una epístola, y ahí lo puedes ver en la gráfica, está Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera. Todos los libros, también las epístolas generales. Cuando llegas a ellos, hermanos, lo voy a decir de esta manera, todas las epístolas nos hablan de cómo tiene que vivir un pueblo que ha sido restaurado por Cristo Jesús. Todas las epístolas. Por eso es que dice la teología bíblica, la visión de esperanza de los escritos es cristalizada y se dan las instrucciones a la comunidad del nuevo pacto, la cual es moldeada por el Espíritu Santo y sus líderes en una perfecta cumplidora del pacto. En otras palabras, en español, ¿qué significa esto? Todas las epístolas hablan de cómo se ve cristalizado o cómo se ve en la vida práctica un pueblo que ha sido restaurado por Cristo Jesús. Por eso es importante ir entendiendo esto, porque cuando vas a explicar ¿qué papel juega Filipenses en la historia redentiva? Tienes que ubicar dónde está Filipenses. De entrada, es una epístola del Nuevo Testamento. Y si es una epístola, es una carta que te está mostrando cómo debe vivir un pueblo que ha sido restaurado por Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Las cartas no es solo un libro del qué hacer para llegar a ser salvo, sino las cartas te están diciendo, porque Jesús ya vino y porque nos ha dado su Espíritu Santo, así es como tienes que vivir. Eso es lo que hacen las cartas. Ya vino el que prometió lo que prometía todo el Antiguo Testamento. Hizo su ministerio. Su Espíritu Santo se nos fue dado, como lo narra Hechos. Y las cartas te dicen, así es como vive alguien que ya fue transformado por el Evangelio.
alguien que ha sido redimido por Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que cuando leas Filipenses puedas entender que estás leyendo una carta que está mostrando cómo es que cambia el evangelio a la gente. No es de casualidad que él está narrando lo que está haciendo en sus cartas. Quiero mostrarles algo. Vayan todos a Efesios, por favor. Vayan todos a Efesios. Permítame. Efesios. Esto es muy importante que puedas ver esto, hermanos. Efesios, Gálatas, Efesios. Ok. Miren, todos los, cualquiera, el día que ustedes decidan estudiar Efesios, te vas a dar cuenta de algo. Todos lo hacen así, todos lo dividen y es muy obvio en el libro. Lo voy a decir así. Efesios se divide en dos partes principales. Los primeros 3 capítulos, por así decirlo, es su teología. Pablo habla de lo que Dios ha hecho por la iglesia. ¿Sale? Los primeros 3 capítulos. Habla de la obra redentora de Cristo por la iglesia, habla de qué es lo que Cristo vino a hacer por su pueblo para restaurarlo. Por eso algunos lo dividen como la teología, como la doctrina, como el evangelio, el título que le quieras poner. Pero todos dividen Efesios, que tiene 6 capítulos, lo dividen en 2 partes. Teología, y los últimos 3 capítulos, del 4, 5 y 6, es práctica, totalmente es práctica. ¿Por qué? ¿Qué te quiero mostrar? Permítame, voy a hacer algo acá. ¿Qué te quiero mostrar, hermanos? Que cuando estás leyendo las cartas, te estoy mostrando, Pablo nunca, escúchalo por favor, nunca le dice a la iglesia qué tiene que hacer sin antes le ha dicho qué es lo que Cristo ya hizo. Por eso en Efesios va a dedicar 3 capítulos para decirle a la iglesia qué es lo que Cristo ya hizo y luego 3 capítulos, entonces compórtense así. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que las cartas primero te hablan del evangelio, lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús para redimir a su pueblo y por tanto vive de esta manera. Si piensas en una moneda, un lado de la moneda son los primeros 3 capítulos de Efesios. Esto es lo que Dios hace por su pueblo. Los últimos 3 capítulos del otro lado de la moneda. Así es como tiene que vivir un pueblo que ha sido restaurado por Dios. Ahora, por eso, hermanos, no es de casualidad que Pablo en sus primeros 3 capítulos, solo escúchenlo, por ejemplo, dice en el 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos hizo para alabanza de su gloria, para que seamos para alabanza de su gloria, y luego el capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, antes estábamos muertos, pero ahora vivimos, ahora por gracia nos salvó, no es por obra, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Luego sigue diciendo que por medio de la cruz fuimos reconciliados y que antes incluso los gentiles ya fueron reconciliados en Cristo y Dios nos ha mostrado su gracia y la. Pablo está duro, mostrándonos qué es lo que Cristo ya hizo por la iglesia. Y luego, en el capítulo 4, míralo. Yo pues, dice Pablo, y por cierto, el 3:21 termina, a Él sea la gloria, después de lo que todo que ha dicho que Cristo ha hecho, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo están viendo en su Biblia? ¿Sí están conmigo, hermanos? Ok. Y mira cómo empieza el capítulo 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a darles toda una lista de cómo tienen que comportarse. No es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque la Biblia, hermanos,
la Biblia, lo que Pablo hace es que tiene en mente la historia redentiva. Pablo sabe que todo el Antiguo Testamento llevó a Cristo, que los evangelios hablan de lo que Cristo hizo, que la historia que está en Hechos narra cómo Dios sigue obrando a través del Espíritu Santo, y Dios usó a Pablo, en la mayoría de las cartas, para decirle, entonces, dile a la iglesia, si esto hecho por ellos, así es como tienen que vivir. Por eso es importante tener en la cabeza, cuando des un estudio, qué papel juega Filipenses en la historia redentiva. Porque no es una carta solamente porque Pablo quiere saludarlos, los extraña, los ama. Sí, todo eso es verdad. Pero Pablo lo que está haciendo es que está aterrizando la historia redentiva a la iglesia. Les está diciendo, hermanos, desde Génesis 3:15, Dios prometió restaurar a su pueblo y ya lo hizo. Y esto es como tienes que vivir ahora. Así vive un pueblo restaurado, un pueblo redimido. Esa es la teología bíblica, hermanos. Si usted no supiera teología bíblica, tú vas a leer en Filipenses y ni por aquí te va a pasar que Pablo te está aterrizando a la historia redentiva. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos todos a Romanos, por favor. Romanos 1. Otra vez, cuando un día te sientes a estudiar Romanos, te vas a dar cuenta que Romanos tiene 16 capítulos. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos capítulos dedica Pablo en Romanos para enseñar lo que Dios ha hecho a su pueblo a través de Jesucristo? ¿Alguien sabe? ¿Podría decirnos, hermanos? Con toda confianza, no importa que se equivoquen, hermanos, estamos aprendiendo. Ok, cuando tú lees la carta a Romanos... 6, creo, 6 o 7, por ahí así. Ok, gracias, hermano. Realmente son 12 capítulos. Perdón, 11 capítulos. Todos los 11 capítulos, hermanos. Romanos es una carta dirigida a la iglesia de Roma. Escucha, 12 capítulos, 12 hermanos, Pablo va a dedicar para decirle a la iglesia, y vuelvo a mostrar mi gráfica, para decirle a la iglesia, un segundo, ¿qué es lo que Cristo ya hizo por ellos? 12 capítulos, hermanos. Solo para hablarles de cómo esa obra que los evangelios narran, que Cristo vino, esa obra del Espíritu Santo que la historia en Hechos narra cómo llegó a la iglesia en el Pentecostés. Ahora Pablo en su epístola a los Romanos, 12 capítulos va a dedicar para explicarle a la iglesia todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. ¿Cómo se ha cumplido lo que desde Génesis 3:15 prometió y todo el Antiguo Testamento recorrió esa historia de la redención? Pablo dice, se cumplió, Cristo vino, y vean cómo fuimos redimidos en Cristo Jesús, y todos vean qué dice Romanos 12:1, por favor. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por cierto, si lees un versículo antes, va a cerrar su teología Pablo diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces son 11 capítulos. ¿Perdón? 11, entonces, ¿no? Porque Así ya es, en 11 12 capítulos. empieza con deberes cristianos. Así que, hermanos, dice el 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y si le dan una ojeada a lo que sigue del 12 al 16, es pura práctica ya. Compórtense así, 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 así. No se conforman en este siglo, el que se dedica a servir, que sirva, su amor sea sin fingimiento. Solo estoy tomando de todo, gozosos en la esperanza, bendigan a los que los persiguen, unánimes, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, y la. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, hermanos?
¿Creen ustedes que nomás Pablo se le ocurrió y empieza a listarle todo lo que está haciendo? Lo que está haciendo Pablo, hermanos, es que está diciendo todo lo que Cristo ya logró por su iglesia y logró transformarnos. Por tanto, así es como tenemos que vivir. Ese es el papel que juegan las epístolas, hermanos. Lo mismo hace Romanos, hace Corintios, hace Gálatas, hace Efesios, hace Filipenses, hace Colosenses, hace Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Pablo no va a decirle a la iglesia cómo tiene que vivir sin antes haberles dicho qué es lo que Cristo ya hizo por ellos. Por eso, hermanos, cuando tú vas a leer Filipenses, ahora tu trabajo va a ser descubrir cuál es el evangelio en Filipenses. ¿Ustedes creen que de casualidad Pablo va a decir, ya pues en vosotros este sentir cúmulo también en Cristo Jesús? Y va a enlistar lo que hizo Cristo Jesús. Porque Pablo apela al evangelio y luego dice, así es como el evangelio cambia a la gente. Así es como vive una iglesia que ha sido transformada por el evangelio. Vuelvo a mi gráfica. Las epístolas, hermanos, nos enseñan entonces cómo es que va a vivir un pueblo que ha sido redimido por Cristo Jesús. Eso es lo que hacen las epístolas. Por eso cuando yo les pregunto, y vamos a hacerlo al final, ¿cuál es el papel que juega Filipenses en la historia redentiva? Tenemos que ser capaces de ver entonces cómo Filipenses se suma a la historia de la redención. Porque si predicas o estudias Filipenses sin tener en cabeza la historia redentiva, hermanos, te estás quedando muy corto. Ahora, les voy a mostrar algo más. Ok, preguntas hasta aquí, hermanos, porque les voy a mostrar otra imagen. Espero que no los esté asustando con lo que estoy diciendo. Ok, ¿me estoy dando a entender, hermanos? Sí, pastor. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún comentario, hermanos? Una pregunta, pastor, una observación, no sé si esté en el contexto, Ajá. pero viendo tu gráfica, no sé si la puedes poner, porfa. Ok. A ver. Ahí está. Veo que tiene una relación muy estrecha el antiguo con el nuevo, en cuanto a que si tienen la misma función, Eso. la ley y los evangelios, los profetas con la historia y los escritos con las epístolas. Eso es todo. Excelente observación, hermano. Excelente observación. Aquí van a ver que tienen el A' que le llamamos, el B', el C'. Hay una relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento la ley es igual a lo que nosotros conocemos como los evangelios. En el Antiguo Testamento los profetas hicieron el trabajo de lo que ahora hace el libro de Hechos. Y en el Antiguo Testamento los escritos hacen el trabajo o hicieron el trabajo de lo que ahora hacen las epístolas. Hay una relación. Por eso se les llama A', B', B', C'. Y D, que es Apocalipsis, ya no hay una relación con el antiguo porque al final de cuentas habla de lo que va a suceder en la consumación. Pero sí tiene una relación con Génesis 3:15, por supuesto. Al final, en la victoria final. De hecho, hermanos, en la historia redentiva, va a iniciar que hubo una creación y va a terminar con una nueva creación. Hasta el final estoy leyendo. En la creación, en Génesis 3:15 o en Génesis 3 hay un paraíso perdido y en Apocalipsis hay un paraíso recobrado. Regresamos al Génesis. Regresamos al Edén. Excelente observación, Pedro. Gracias, hermano. Gracias. Ok, ahora, ¿por qué es importante la historia redentiva? Déjenme ir un poquito más adelante ahora. Les voy a mostrar algo. Esto es apenas una primera clase, hermanos. Yo voy a regresar a esta historia
a esta gráfica 1000 veces más. No es la única vez que lo estoy explicando. Vamos a estar volviendo a esa gráfica una y otra vez. Vean esto, por favor. ¿Lo logran ver con claridad? Si no lo voy a... Sí. Ok. ¿Cómo lo ve mejor? ¿Así o como lo tenía antes? Como estaba antes. Ok. A ver, sería... Porque así como que se reduce, ¿verdad? Ok, ahí está. Bueno, miren, hermanos. Les decía que cuando desconocemos la historia redentiva, hay un peligro en el uso del texto. El título ahí dice el uso contextual de un texto. Cuando desconoces la historia redentiva, corres un peligro. Y aquí está. La historia redentiva tiene una creación, como lo pueden ver de este lado. Y tiene una nueva creación. Y esta línea representa la historia de la redención, que aquí el autor le llama línea cronológica de la historia de la salvación. Como les dije, es exactamente lo mismo, como le quieras llamar. Pero el peligro que hacemos con lectores bíblicos es que cuando analizas un texto, cuando te sientas especialmente del Antiguo Testamento, la T significa texto, y hay una O aquí que significa oyente, el lector contemporáneo, nosotros pues, 2020, ¿sale? Esta historia redentiva, como ya aprendimos, está dividida por Jesús, lo que significa la cruz. Cuando desconocemos la historia redentiva y no vemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, realmente nos está llevando a Jesús, corres el peligro que cuando estudies el texto, permítame, que cuando estudies cualquier texto del Antiguo Testamento, hagas esto. Vean, hagas este trabajo. Que lees algo del Antiguo Testamento y te brincas e inmediatamente ya lo estás aplicando a tu vida. Ya estás pensando en ti. Y voy a dar voy a mencionar, solo por mencionar, hermanos, esto no es nada específico. Podemos leer en la Biblia mandatos que Dios dio a su pueblo, hagan esto, vivan así, y es bueno que nosotros podamos pensar en nosotros, por supuesto. La palabra nos fue dada para que podamos aplicarla y podamos vivirla. El asunto está que a veces como lectores de la Biblia, nosotros leemos un texto y tú ya estás pensando en tu audiencia original. Voy a hacer un ejemplo. Yo les decía en la clase hace 8 días, estás leyendo Josué. Déjenme buscarlo. Números Josué. Ahora ya no sé dónde está Josué, hermanos, ¿ok? Por ejemplo, Dios le va a decir a Josué, capítulo 1, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Y esa es una verdad que está en toda la historia, esto es real. Ahora, y luego Dios le va a decir a Josué, esfuérzate, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra al cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Uno de los errores que cometemos como lectores de la Biblia es que tú lees un versículo así y dices, esfuérzate y sé valiente, inmediatamente tú lo llevas a la audiencia original, a la audiencia de ahora, dices, miren hermanos, la Biblia dice tenemos que esforzarnos y ser valientes, por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes. Luego la Biblia sigue diciendo, versículo 7, solamente esfuérzate de ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y luego hacemos, por eso hermanos, nosotros no tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra de la palabra. Ahora, ¿lo que estamos diciendo es cierto? Sí. Sí es cierto. ¿Es bíblico? Sí, sí es bíblico. ¿Es bueno decirlo? Sí, sí es bueno decirlo. Pero te está faltando algo. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué papel juega Josué en la historia redentiva? ¿Por qué está Josué? Ahora, si vamos a la gráfica que ya
que hemos estado repasando, a ver, si vamos a la gráfica que hemos estado repasando, tenemos que ver que Josué está en los profetas. Si yo no sé qué papel juegan los profetas del Antiguo Testamento en la historia redentiva, lo más probable es que sí vas a hacer algo correcto, vas a estar explicando el pasaje, vas a estar aplicándolo a tu audiencia. Te digo, no vas a decir nada malo, el que digas hagan esto porque finalmente sí se tiene que hacer así, pero como lector o como en tu análisis o en tu exégesis del pasaje, te estás quedando corto si no sabes qué papel juega Josué en la historia redentiva. ¿Qué papel está cumpliendo el libro? Por eso, hermanos, es importante que nosotros en esta clase vayamos aprendiendo el papel que juegan los libros en la historia redentiva. Que vayamos paso a paso viendo denme un segundo. ¿Qué papel juegan en la historia que Dios está contando? Porque si no los llevas, si este pasaje, en este caso Josué, si no logras ver de qué manera te va a llevar a Cristo, dice un autor, lo voy a leer así literal, lo estoy citando del libro que yo les dije de cómo predicar a Cristo. Vean lo que él concluye. Sin un sentido de la estructura de la historia redentiva o de la historia de la salvación, la Biblia la vas a fragmentar, la vas a dividir, pues, y el camino del texto, vuelvo a poner la gráfica esta, el camino del texto, dice él, al oyente puede cambiar de acuerdo a la instrucción, preferencia o prejuicio de cada predicador. Es decir, si no puedes guiar un pasaje a través de la historia redentiva, tú vas a aplicar un pasaje según tu intuición, según tu preferencia o según tu prejuicio. Y ese es el peligro que cometemos como predicadores. Que tú estás leyendo un pasaje del Antiguo Testamento y lo estás aplicando al oyente, lo estás aplicando, pero en ningún momento le muestras al oyente cómo ese pasaje te llevó a Cristo. Porque eso es lo que hace la Biblia, hermanos. Por eso es importante aprender la historia redentiva. Ahora, por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no debes esforzarte, en este caso del pasaje, y ser valiente, no temer. Eso tiene su lugar. Pero lo importante ahora es entender cómo el Antiguo Testamento, primero tienes que hacer esto, hermanos. Tienes que estar en un pasaje, vean la pantalla, por favor. Tienes que avanzar hasta que llegues a la cruz. ¿Cómo se cumple este pasaje en la cruz? Y luego, ¿cómo te va a llevar al oyente? Te voy a dar un pequeño muestra, porque ahora sí que el ejemplo nos ayuda. Hablando de Josué, una de las cosas que me encanta del libro de Josué es su mensaje del libro de Josué, es que Dios cumple sus promesas. Es uno de los papeles principales que juega Josué. Josué se nos fue dado para decir al pueblo, Dios es un Dios que cumple sus promesas, pero al mismo tiempo el pueblo es un pueblo que fracasa. Y lo que hace el libro de Josué es que nos va a mostrar a un libertador, a uno que va a guiar a su pueblo, ¿a dónde? ¿A la tierra qué? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde lleva Josué al pueblo? A la tierra prometida. A la tierra prometida. El papel de Josué es un líder que va a guiar a su pueblo. La tarea de él es meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Cuando Moisés le entrega a Josué el pueblo, le dice, aquí está el pueblo, llévalos. Josué, y Dios le va a decir a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, esfuérzate, sé valiente, cuida por hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Moisés acababa ya de morir, el Señor ya lo llamó y ya le delegó el cargo a Moisés. Y le está diciendo a Josué, le está diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Una pregunta, ¿lo hizo Josué?
¿Qué dicen? Sin miedo, hermanos, no se preocupen. ¿Lo hizo Josué? No. Sí, lo metió a la tierra prometida. Bueno, Ok, los voy a ayudar. Él se esforzó. Fue Josué el que dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? a Jehová. A Jehová. Fue un excelente líder, hermanos. Dios usó a Josué. Ahora, ¿pero el pueblo se metió a la tierra prometida o no? Vamos, hermanos. ¿Se metió a la tierra prometida o no? No llegó. No, no llegó. Ninguno, hermanos. Los cientos de miles se murieron en el desierto. Toda esa generación que dijo, no vamos a ir porque nos van a matar, porque hay gigantes. Y Josué dijo, vamos, vamos, el Señor está con nosotros, vamos, vamos. Sí puede. Y los demás, no, nos van a matar, nuestros niños los van a hacer pedazos. ¿Y cuál fue la generación que entró? Los niños, los jóvenes, los que dijeron que no iban a poder. Y todos los adultos, todos se murieron. Ahora, quiero que veas esta historia redentiva, hermanos. El libro de Josué se nos fue dado para que veas que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo un líder bueno, pero aunque con todo lo bueno que fue, no logró meter al pueblo a la tierra prometida. Y nos está preparando el escenario que va a llegar uno mejor que Josué, que ese sí va a meter a su pueblo a la tierra prometida. ¿Quién creen que es? Cristo. Cristo Jesús. Hermanos, el libro de Josué no está ahí solo para que te enteres cómo el pueblo va a entrar y las historias de matanzas y muerte, y que sería genial ver películas de eso. A mí me encanta cuando se matan a peleas a espadas. A mí me emociona ver, por ejemplo, Gladiador, y me da una idea de cómo eran esas tipos de peleas. Los valientes de David, de los guerreros que así que no se echaban para atrás. En fin, hermanos, miren, Josué no nos fue dado solo para que tengas historias bonitas, para que te memorices y sepas. Te está diciendo que Dios siempre pone a un libertador a su pueblo, porque su pueblo necesita ser liberado, entrar a la tierra prometida, pero fracasó. Josué hizo su trabajo. Fue buen libertador y llevó a un pueblo a la tierra prometida y los ubicó. Pero muchos murieron, hermanos. Y está preparando el escenario para que llegue uno mejor que Moisés, uno que va a decir, todos los que se me dieron, ninguno se perdió. Ninguno se perderá. Hermanos, cuando tú ves la historia, cómo está hablando de Jesús, el Antiguo Testamento, tú no vas a predicar a Josué. Ahora, mira la diferencia de mi aplicación. ¿Qué diferencia que yo predique? Miren, hermanos, Dios le dijo a Moisés, como estuve a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo, esfuérzate, sé valiente. Por eso, hermanos, tenemos que esforzarnos y ser valientes. El Señor le dijo que cuida de no desviarte ni a de izquierda, ni a siniestra, ni a de derecha, ni a siniestra, en fin. Nosotros, hermanos, no tenemos que desviarnos ni a la derecha, ni a la izquierda. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Hermanos, no tenemos que esforzarnos, ser valiente y no temer y no desmayarnos. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy brincando de Josué hasta el 2020. Pero si yo digo, hermanos, vean lo que dice la palabra, vean lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, tú vas a meter a la tierra prometida. Y se esforzó Josué, pero con todo no pudo. Muchos se quedaron en el camino, muchos no entraron a la tierra prometida y Josué murió. Y bastó para que Josué muriera y se levantó una nueva generación y dice Jueces que no conocía a quién. ¿Qué dice Jueces, hermanos? Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Vean el impacto del ministerio de Josué. Solo una generación y ahí quedó. Y entonces le digo a la iglesia, hermanos, el pueblo necesitaba uno mejor que Josué. Y ya se nos fue dada cuando vino Cristo Jesús. Y este Josué nos está llevando a la tierra prometida. Y este Josué no va a dejar
que nos quedemos sin entrar a la tierra prometida. Por eso, esfuérzate y sé valiente, porque tienes uno mejor que Josué. Por eso no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, porque se nos ha dado uno más grande que Josué. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Tienes que predicar a Cristo, no moralismo, no cómo tienes que comportarte solamente. Tienes que llevar el pasaje a Cristo. Y por lo que Cristo ya hizo, entonces vive así. Y eso es lo que hacen las cartas, hermanos, las epístolas. Las epístolas reflexionan para que te digan luego, reflexionan en lo que Cristo ya hizo, para que te digan, entonces vive así. ¿Sí notaron la diferencia de mi aplicación, hermanos? En que solo leas Josué 1:8 sin ver a Cristo y le digas a la gente cómo tiene que vivir, o que le digas, wow, mira, hay uno mejor. Josué fue bueno, es digno de ser reconocido, digno de ser imitado, pero con todo lo bueno no pudo llevar al pueblo, o al menos a todo el pueblo de la tierra prometida. Toda su generación de él murió, pero hay uno mejor que Moisés. Uno que nos está llevando a la tierra prometida. Por eso, hermanos, cuando leas el Antiguo Testamento, no lo prediques si no sabes cómo lleva a Cristo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Lo fácil es, lees un pasaje y te brincas todo y ya lo aplicas. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso cualquiera. Pero leer un pasaje del Antiguo y que veas, permítame, y que veas qué lugar juega ese libro, la historia redentiva, hermanos, va a cambiar tu reflexión. Porque ahora la gente no se va a sentir con una carga. Híjola, pues no vamos a poder si el pueblo no pudo y pues quién soy yo para poder, ¿no? Igual y ese momento cuando lo escuches estás con todo el ánimo y te esfuerzas para el primer pecado, te vas a dar cuenta que no vas a poder entrar a tu tierra prometida por ti mismo. Necesitas uno más grande que Moisés, que Josué, y ya se te fue dado. Y eso es lo que hacen los evangelios, te narran cómo se te fue dado. Y luego cómo se te dio el Espíritu Santo, es lo que hace la historia, Hechos. Y luego las epístolas te dicen, si así fue, entonces así es como tienes que vivir ahora. Por eso, hermanos, Pablo, antes de decirle a la iglesia cómo tiene que vivir, primero ya dijo qué es lo que Cristo ya hizo por ellos. Ok, quiero hacer una pausa aquí. Ya hablé mucho, quiero escucharles. ¿Qué piensan? Ven, hermanos. Pastor. ¿Ah? Pastor. Sí, brother. Bueno, algo que siempre he escuchado anteriormente es que en todos los libros del Antiguo Testamento, para poder ser aplicados, tenemos que encontrar la figura cristocéntrica. Okay. Eso es a lo que se refiere, que debemos ir siempre a la cruz y aplicarlo. Sí, sí, hermano, a eso me refiero y quizás, si me permites, hacer un paréntesis acá. Hay un peligro de ser simplistas. Vean esto. Hace unos meses, un hermano de una iglesia se me acercó a una reunión de presbiterio y compartiéndolo de esto que yo ya les acabo de mencionar, y me dijo, eso es lo que no me gusta, porque ya no puedo leer un pasaje, todo es Jesús, todo trata de Jesús, todo es de Cristo, ¿no? Y que Cristo, un árbol es Cristo, que está color rojo es Cristo, que hubo allí agua es Cristo, todo es Cristo. No es lo que estamos hablando esta clase. Eso se llama, por ejemplo, alegoría. Que de pronto que sacaron un trapo rojo, simboliza la cruz de la sangre de Cristo. Que hay un árbol, es Cristo el árbol, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de trabajo.
que lamentablemente se hace mucho. Lamentablemente se hace muy mal uso del Antiguo Testamento y en todos los rincones, en cualquier palabra, es Cristo, Cristo, Cristo. Es muy simplista. No. Lo que estoy hablando es la realidad, que sí el Antiguo Testamento, hermano Pedro, sí lleva a Cristo. Sí lleva a Cristo. Todo. De una u otra manera te va a llevar a Cristo. Pero quise aprovechar por tu comentario. No estoy hablando de que ahora no puedes mencionar una frase en sí que sea Cristo. No es eso. Y lo vamos a aprender también. Pero sí lleva a Cristo, hermano. Todo. ¿Sale? Me decía mi maestro, hay una diferencia en ser simple a ser simplista. Es ser sencillo. Es que la gente diga, wow, no había visto cómo el Evangelio está aquí en el Antiguo Testamento. Y se admire. A que sea muy simplista y estés predicando de, no sé, cualquier pasaje y pues suena bonito y de alguna manera lo relacionas con Cristo y ya hablas así. No vamos a hacer eso. Y vamos a ver cuándo también saber que un pasaje realmente sí está hablando ya de Cristo. Ok, otros comentarios, hermanos. Creo que no es meramente forzar los pasajes, ¿no? Finalmente creo que el estudio mismo del libro, de la carta, es ir descubriendo, yo me imagino. Es decir, y no está nada forzado, sino finalmente ahí va, es cuestión de descubrir. Finalmente Jesús mismo le decía a los que iban, cuando Él resucitó, iban a camino de Maús, ¿no? Les decía, todo esto ya estaba escrita en la ley, en los profetas y en los salmos. Finalmente es descubrir por qué esa línea. Okay. ¿Qué opinan, hermanos? Ay, apenas me di cuenta de la hora, perdone, hermano, ya estoy 10:37. Perdone, ya se me fue el tiempo. Ya se durmieron. Ya se durmió. Ya vamos a terminar, vamos a cerrar esto, hermanos. Comentarios. ¿Qué piensan? Hermanos, es interesante el poder darnos cuenta, ¿no? Al menos hablo por mí en el sentido de que a veces reconozco que me he quedado corto, ¿no? En cuanto a las veces que me ha tocado participar predicando y realmente nos damos cuenta que sí, ¿no? Caemos en ese sentido, como bien lo comentaba, de querer luego aterrizarlo sin antes el poder llevar a Cristo, ¿no? O llegar a Cristo y transmitirlo a la iglesia. Entonces sí es de gran ayuda y realmente a los, como a mí, que nos ha faltado un poco más de preparación, pues sí saber que realmente, como bien decían los demás que han participado, ¿no? Todo es cristocéntrico, pero hay que saberlo hacer de una manera en la cual podamos llevar a la iglesia a ese punto, ¿no? No realmente llegar con la introducción, tratar de medio interpretarlo y después aterrizarlo, ¿no? Sin antes hacer esa conciencia, ¿no? Y ese trabajo, sobre todo, porque es algo que se debe trabajar, pues más, ¿no? No es hacerlo simplemente por hacerlo y también a veces sin contar con las herramientas suficientes, ¿no? Porque a lo mejor sí lo llevamos en nuestra preparación cuando fuimos capacitados, pero realmente no hay como el poder ser evaluados constantemente y sobre todo, pues preparados, ¿no? Finalmente, apegarnos a la palabra, el poder orar, el poder leerla y sobre todo, pues interpretarla, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo. Fíjense que, acuérdense, hermanos, estamos aprendiendo, le estoy explicando esto y voy a seguir todavía más en las próximas clases, pero le estoy enseñando esto porque lo que van a hacer ustedes es que van a decir en un pequeño párrafo qué papel juega Filipenses en la historia redentiva. Eso es todo. Eso es todo tu trabajo. Vas a contestar, ¿por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? ¿Y qué papel juega Filipenses en la historia redentiva? Si sabes qué papel juega, ya tienes en tu cabeza el lugar, ya ubicaste el lugar que juega Filipenses en toda la línea de la redención. Y habrás hecho un buen trabajo. Ya te estás preparando para que cuando estudies el pasaje, no vas a correr riesgo de que al rato estés diciendo otra cosa que el pasaje no quiso decir.
Preguntas, hermanos. Solo una pregunta. Quiero que sean honestos. ¿Vieron la diferencia en mi aplicación que hice de predicar Josué, directo de Josué al oyente, y luego predicar Josué y pasarlo por Cristo y finalmente aplicarlo a nosotros? ¿Observaron la diferencia, hermanos? Sí, hermano, sí se observó. ¿Alguien tuvo dudas de lo que hice? Ok. Entonces, ¿algo más? Ya, yo de mi parte ya sería todo, pero me gustaría escucharles. Estoy esperando de ustedes. ¿Alguna duda, algún comentario? Pues creo que de hecho es creo que a veces cuando leemos la Biblia, ciertas historias, ¿no? Que nos hacen como que aspirar a imitar a ciertos personajes bíblicos, ¿no? Y estar admirados por ellos, por su forma de vivir. Sin embargo, creo que cuando vemos o quizás el panorama completo de cómo ellos representa o da a entender quizás, ¿no? Algo más, podemos disfrutar quizás o toma un mejor sentido la historia, ¿no? En el caso de ahorita de Josué, pues cambia, creo que completamente el fin de la historia, ¿no? Ya no estamos pensando en Josué como ese líder, quizás el grande, el que tenemos que imitar, sino que ahora ya estamos pensando en Jesús, ¿no? Que ahora ya no estamos como que motivados a ser como Josué, sino estamos motivados a buscar de la necesidad de Jesús, ¿no? Como que nos voltea la tortilla, ¿no? En lugar de estar motivados, nos muestra nuestra necesidad o nuestra falta de fuerzas o nuestra falta de, bueno, de otras cosas, ¿no? Y nos hace ver finalmente que necesitamos a Jesús, ¿no? Y nos da y nos pone la esperanza en el lugar correcto, de manera que aún la carga quizás que se puede poner en nuestros hombros, decir, pues no puedo, ¿no? No puedo ser como Josué, no puedo ser como David, se libera porque podemos decir, no puedo ser como ellos, pero Jesús sí pudo, ¿no? Y pudo ser más, y mi esperanza está puesta en él. Entonces como que nos amplía más. Y a mí me da gusto. Así es. Ánimo. Eso es lo que produce cuando ya predicamos desde la historia redentiva, hermanos. Trae paz, se quitan las cargas y te emocionas predicando. Así que, y en su caso, muchos de ustedes, pues eso quiero que ustedes transmitan eso cuando enseñen en sus grupos pequeños, hermanos. Porque la gente a veces está estudiando solo la Biblia y pues solo ve una lista de qué hacer y no ve el Evangelio. Entonces ustedes tienen que llevar, hermanos. Yo oro a Dios por ustedes, de verdad. Mi anhelo, mi sueño, mi petición a Dios es que ustedes sean capacitados para leer la Escritura y transformemos a Oaxaca, hermanos. Ustedes, ahora somos 15, pero que seamos 10, 15, que en serio tomemos el estudio de la palabra, hermanos. En 2 años ustedes van a estar enseñando el Evangelio y vamos a transformar a Oaxaca. Dios los va a usar y el Evangelio va a producir eso. Por eso es que es importante que hay que trabajar. ¿Sale? Así sea. Bueno, pues vamos a orar entonces. Hermano Víctor, ¿quieres despedirnos, hermano? Por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has puesto por escrito y porque nos permites reunirnos, Señor, para estudiarla. Gracias te doy también por la vida de nuestro pastor, mi hermano Saúl. Señor, gracias porque lo has capacitado para darnos estas clases. Gracias porque has puesto en nuestros corazones también el estar aquí. Y te pido, Señor, que bendigas a mi hermano Saúl y que nos bendigas a nosotros también, Padre, y nos ayudes a ser fieles en este compromiso de estudiar tu palabra, nos prepares para poder entenderla y exponerla mejor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos en esta semana que está por comenzar, Señor. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Disculpen, Amén. me pasé unos minutos. Dios les bendiga. Dios los bendiga a Igualmente, pastor. todos. Saludos, hermanos. Saludos, saludos. Bye. Buen inicio de semana. Saludos, hermanos. Saludos.
Saludos. Que le avisen a Chagala que ya terminó.